Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos Ipúa. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y disfruta del servicio. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el hombre. Ese es el hombre que se deleita en su palabra. Ese es el hombre que obedece sus mandamientos. Será prosperado. Nunca caerá. Su raíz siempre permanecerá firme. Porque está sembrado. Cuenta corrientes de agua. ¿Y cuál es esa corriente de agua? Se llama Jesús. Ahí, hermanos, estamos nosotros plantados. Sea, hermanos, es una bendición, siempre he dicho, permanecer en este camino. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por el momento que nos permite, por permitirnos ser padre. Porque ser padre no es fácil, es una responsabilidad. Como criar una familia, cuando tenemos responsabilidad con nuestro trabajo, no es fácil. Y que Dios ayude a los jóvenes que se empiezan a casar, que ser padre no es fácil, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, Dios nos llevará por ese camino y seremos bendecidos. En medio de los problemas, de las dificultades, siempre Dios va a estar en medio de nuestro. Así que levante las manos aquel primer agradecido y comience esta oración. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos una vez más congregarnos, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Gracias por ser una vez más, Señor, ese Padre maravilloso, Señor, que tú nos has permitido ser, Señor. Te ruego, Dios, que tú bendigas a cada padre, Señor. Que tú le des sabiduría, Señor, para que ellos puedan dirigir a su familia, a sus hijos, Señor. Pero también te ruego por aquellos jóvenes, Señor, que un día serán padres, Dios. Te ruego que tú les ilumine, que tu gracia, tu favor sean con cada uno de ellos. Ahora te ruego, Señor, que tú, Señor, recibas la adoración, la alabanza, todo reconocimiento en esta mañana. Y que tomes control, Señor, de nuestros labios, Señor, de nuestra mente, de nuestros corazones. Y permítenos adorarte como tú te lo mereces, Señor, con el alma, con el corazón, Señor. Recibe, Dios, la alabanza, recibe, Dios, la adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a alabar y glorificar y exaltar ese nombre maravilloso. Él nunca recibe órdenes ni es mandado
Pues Él mismo es el quien manda y hace como Él quiere. Aleluya. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustitutos ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no era nada. Las salas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora marcada. Ese es mi Dios. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde claridad cerca de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda honra y toda gloria sea dada a Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Él nunca recibe órdenes ni es mandado. Pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no era nada. Las salas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora marcada. Ese es mi Dios. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde claridad cerca de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda honra y toda gloria sea dada a Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es Él.
quien manda en todo es Él. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Santidad en el nombre de mi Jesús.
Dios. A la vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser, y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. Donde estás lo llenas todo con tu resplandor, no hay razones para nada, tú eres mi única razón, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, Señor de los señores, tú eres todo en mí, Señor de los señores, tú eres todo en Señor, tu presencia está en esta mañana, en este lugar. Adora al Señor, hermano y amigo. Aquí está su presencia. Sin Él no somos nada. En Él lo tenemos todo, aleluya. Tenemos gozo, paz, alegría. Todo lo tenemos en el Señor, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. 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 Él es el mejor Padre, a Él adórele, exaltémosle, glorifiquémosles a Él. Aleluya. Aleluya. Aquí no adoramos a un Dios muerto, no. Aquí adoramos a un Dios vivo, a un Dios que se deja sentir. Aleluya. 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 Oh, aleluya. ¿Sabe que Él es santo, no? Él es santo. ¿Sabe? Dejó su trono para venir a esta tierra y entregarlo todo por ti y por mí. Por eso es que nosotros tenemos que darle lo mejor a Él. A nosotros no nos tenemos que decirle, apláudale, cantémosles. No, hágalo de corazón, porque se merece todo.
Todo se lo merece a Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero pedirle el favor a todas las damas, a las esposas, que nos regalen una oración a los padres. Y su hijo que esté a su lado, abrace a su padre y ore por su papá, para que Dios lo ilumine, para que Dios le siga dando sabiduría, para que le siga instruyendo cada día, porque lo necesitamos de sus oraciones. Así que yo invito a la hermana Mónica para que nos dirija en esta oración, para que las damas oren por los padres y por todos aquellos jóvenes que un día lo van a hacer también. Gloria al Señor Jesús. Levantemos nuestras manos y hagamos esta oración por nuestros padres. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, haciendo esta oración, Señor, pidiendo tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, para cada uno de estos varones, Señor, que has puesto como cabezas en el hogar, Señor. Estos padres, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, para administrar sus hogares. Que tú les des sabiduría, Señor Jesucristo, esa autoridad, Padre amado, delegada de ti. Te pido, Señor, bendícelos. Oh, Señor, si hay alguno enfermo, sánale, Señor. Tú eres el médico. Oh, bendito Dios, dale cada día de tu presencia, que ellos puedan seguir siendo esos sacerdotes en el hogar, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, tu presencia, tu unción con cada uno de ellos. Te lo pedimos, oh Dios, guárdales, regálales salud, regálales bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Él está aquí en esta mañana. Aquí está el Señor en esta mañana. Yo siento su presencia. Bueno, vamos preparando para irle dando la salida a los niños. Vamos a cantarles el coro a los niños. Hermanos, sí, Dios les bendiga. Pueden ponerse cómodos. Todos los niños vengan aquí adelante. Todos los niños vengan, vamos a cantar para que vayan con ese ánimo para ir a su clase de escuela dominical. Amén. Todos los niños, las niñas, vengan aquí adelante. Amén. Hola, sí. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. Y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. Y la casa en la roca se quedó. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. Y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. Y la casa en la arena se cayó. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. Y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. La lluvia descendió y el río creció. Y la casa en la roca se quedó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, ha llegado una parte muy importante y es la ofrenda, ¿verdad que sí?
La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios bendición a vos, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasac nos tiene un Dios así na grande, así na bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Gloria a Dios.
25. No tiene nada tu por salvarnos, poderoso danos oración. La paz de amor, dele amor, I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Escuchen esto, tenga por principio de su vida cristiana querer y cuidar todo lo que es de Dios. Amén. Tenga por principio cuidar desde una silla, desde su vida primero, pero todos estos elementos son constituidos para el culto, así que cuídelos, ayúdenos a mantenerlos, ayúdenos a darle el valor. Y hermano, todo lo que hay aquí hace parte es de la iglesia y hace parte del desarrollo de la labor de la iglesia. Desde el templo, desde la casa pastoral, desde los salones de los niños, todo hermano, esto hace parte de lo que es la obra de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a estar atentos. El día viernes, hermanos, los hermanos del área de redes de la iglesia tienen para nosotros una importante capacitación. Amén. Tienen una importante capacitación en el tema, escuchen, esto cada vez cambia más, cada vez sube de nivel, ahora ya es potencia tu futuro. Amén. Nos van a dar capacitación. En el bienestar de todos nosotros. Hace un tiempo nos dieron una charla, ayúdenme hermano Esteban, con los jóvenes, de mecánica, para que los hermanos tengan una idea a la hora de comprar un carro. A veces uno ahorra 5 años para comprarse un carro y en 6 meses se quedó sin carro. La razón, no conocía de carro, no sabía que eso hay que echarle aceite. Amén, no sabía que eso hay que ponerle agua. Amén. Así que todo eso hay que prestar atención. Los que vinieron creo que nos ha servido y nos seguirá ayudando a avanzar en cada área. Después nos dieron una charla acerca de la policía. Amén. Todo lo que tiene que ver con el cuidado, la seguridad, cómo una persona lo pueden hurtar a través de los celulares, hacerle diferentes chantajes, bueno, unos temas importantes que creo que son muy importantes para nuestra vida. También han dado charlas acerca del cuidado físico, amén, el cuidado del cuerpo. Así que todas estas charlas nos ayudan. Ahora vamos a tener una con la tecnología y los hermanos que la van a dar, ellos conocen bastante del tema. Así que queremos invitarle próximo viernes 7 de la noche, venga aquí, conozca, entienda, documéntese un poco más, porque esto nos sirve, nos ayuda para nuestra vida, para ayudar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos. Y bueno, los que tienen negocios o actividades también les sirve para hacer publicidad de sus negocios y actividades. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, todo esto es bendición, es parte de lo que la iglesia hace por nosotros y queremos invitar a todos. La cita es viernes, ¿a qué horas? A las 7. Amén. Sábado 7 de la mañana, hermanos. Agradecemos a todos desde ya los que nos van a acompañar y vamos a estar atentos al templo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entonar una alabanza más esta mañana. Creo que esos son los anuncios que tenemos, ¿sí? Los jóvenes recuerdan la camiseta, amén, del campamento. Estaba ayer el hermano Dairon diciendo que no sé hasta qué día es, hasta que termine junio, o sea la otra semana. Hasta que termine junio la camiseta vale 25 florines, y si ya en julio entonces tendrá otro precio. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Hermanos, es que los que la cancelen ahora. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Tú lo que te rocea, alaba al Señor. Tú lo que te rocea, alaba al Señor. Pasó esta rey, y Señor, la pasó esta rey, y Señor, la doyo di el cielo, doyo di etera, doyo di la mar.
que te rodea, alaba al Señor. Tú lo que te rodea, alaba al Señor. Paso de Rey, di Señor, la paso de Rey, di Señor, la. Doy di el cielo, doy di etera, doy di la mano di mi alma, doy di el cielo, doy di etera, doy di la mano di mi alma. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito adorar a Dios, ¿verdad que sí? Todavía más bonito, qué bonito sentirle a Él. Qué bonito saber que Él está en nosotros. Qué bonito saber que estamos unidos con Cristo. Amén. Qué bonito saber que Él ha puesto de su Espíritu en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Qué bonito saber que Él sigue perfeccionando su vida, o perfeccionando nuestra vida en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad. Vamos a leer la escritura en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amén. Vamos a leer la escritura y haremos dos oraciones. Primera de Timoteo 4, 16. Hermanos, queremos recordar a todos, estamos este año en un proyecto que lo hemos venido haciendo ya algunos años atrás, y es leer la Biblia. Y yo quiero invitarles a todos, hermanos, leamos la Biblia. Y si usted no ha empezado, hágalo, porque es un ejercicio que Dios lo manda, que Dios lo espera y que es parte de nuestra vida cristiana, y es lo que le voy a predicar en un momento. Amén. Si no conocemos la doctrina bíblica, no podremos llegar a agradar a Dios. Caminaremos sin rumbo. Amén. Así que quiero invitarle a que lo hagan. En la casa hemos venido haciéndolo en familia. Así que en la casa nos hemos venido reuniendo en familia en las noches y leemos. Cada uno, bueno, usted verá si lee un capítulo, dos. Nosotros leemos cada uno día un capítulo y nos hacemos preguntas y ahí las contestamos, y se ha vuelto un ejercicio interesante. Si una persona le visita a usted a su casa, vincúlelo al mismo programa. Va a ser de bendición. Sus niños van a ser educados y formados si usted hace esa tarea con ellos. Amén. Así que quiero invitarle para que estemos atentos. Leamos todos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice la escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo repetimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes y a los que te oyeren. Vamos a orar a Dios, hermanos, esta mañana.
Tenemos aquí unos hermanos que cumplen años esta semana. La hermana Lorena Paredes, el hermano José Leonardo, el hermano William Morales, el hermano Jorge Feo, el hermano Pedro Vargas. Vamos a orar en favor de estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga, ¿verdad que sí, hermano? Vamos a pedir a Dios su bendición. Inicien la oración, tengan la bondad. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Dios, por este momento, por esta oportunidad. Te pedimos, Dios, tu bendición para nuestros hermanos que cumplen años. Te ruego, Dios, que los bendigas, que los ayudes, que los acompañes, que estés con ellos, Dios mío, que bendigas sus vidas, Dios, sus planes, sus proyectos, sus propósitos, su vida espiritual, su vida en familia, sus propósitos, Señor, sus metas. Ayúdalos, oh Dios eterno. Qué mejor que contar con tu compañía, Dios. Un hombre dijo: si tu presencia no va conmigo, ¿para qué vamos a ir? No iré. Oh Dios mío, tu presencia este año en la vida de ellos es fundamental. Bendícelos, acompáñalos, ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos, por las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Vamos a presentar estas peticiones que hay aquí. Vamos a pedirle a Dios que Él obre. El hermano Nicolás está enfermo. Ana Luisa Ramírez, vamos a orar en favor de ella. La hermana Doris pidió oración por su nieta. Vamos a orar en favor de ellos. Además de que hemos venido orando por otros hermanos que han venido enfermos. Dios los conoce. Hemos venido presentándoles delante de Dios. Amén. También, hermano, vamos a orar por este día, porque hoy es día de elecciones en Colombia. Amén. Que Dios guarde el país, que Dios guíe a los electores y que haya tranquilidad. Amén. Que haya paz y que lo que se escucha por ahí no trascienda. Amén. Que no trascienda y que Dios ayude a todos los que ejercen esta labor del voto. Aprovecho para decirles, hermanos, los cristianos sí votamos. Somos Misión Colombia. San Andrés, un territorio rodeado de belleza, pero también con una profunda necesidad espiritual. Un punto estratégico del país, donde convergen culturas, idiomas y realidades. Un lugar donde la iglesia no solo está llamada a estar, sino a avanzar. Durante años, la obra en la isla ha sido acompañada por el Distrito 8, que ha sostenido el trabajo ministerial con compromiso, esfuerzo y dedicación. Agradecemos sus oraciones por el archipiélago de la isla de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. En esta zona tan maravillosa de nuestra Colombia habitan más de 63,000 personas según el DANE del 2025.
Hay allí una comunidad raizal que su idioma nativo es el creol, pero en la isla también se habla el inglés, se habla el español. Es un lugar que lo visitan anualmente más de 1.500.000 personas, turistas que vienen de diferentes lugares del mundo, y allí hay una oportunidad muy gloriosa de continuar expandiendo el evangelio y seguir llevando esta palabra a cada corazón. Así que contamos con sus oraciones, con sus ofrendas y con ese respaldo lindo que la iglesia siempre tiene, identificándose por la obra misionera. Pero San Andrés no es un territorio más, es un campo que requiere enfoque misionero, acompañamiento constante y una visión intencional de crecimiento. La realidad de la isla demanda un nuevo nivel de atención. En un ambiente de unidad y propósito, se llevó a cabo un evento que reunió a las congregaciones de la isla de San Andrés y Providencia. Todas las congregaciones se unieron en este momento, evidenciando unidad alrededor de la misión. Asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido en este mes de junio hablando acerca, ayúdenme, ¿acerca de qué? La vida cristiana. Hemos venido hablando acerca de la vida cristiana y, hermanos, hemos venido tocando algunos puntos que son, yo diría, muy importantes para nuestra vida. Amén. Como cristianos hemos venido escuchando palabra de Dios muy importante, muy interesante para nuestra vida, desde lo que es la vida cristiana, desde lo que es andar con Dios, amén, de lo que es caminar conociendo a Dios, amén. Hace 8 días les prediqué un tema. ¿Alguien me puede recordar de qué hablamos hace 8 días? ¿Ah? Hace 8 días, hermano, no se nos puede olvidar tan fácil. Si se nos olvida tan fácil, así será la obediencia y así será el llevarlo a la práctica, porque se me olvida. Hace 8 días hablamos de la primera frase de ese versículo de 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16, donde Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Amén. Y hablamos de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Mire que Pablo no le dijo a Timoteo, y en eso hay una intencionalidad, hermano. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y después le dijo, y de la doctrina, hay una intencionalidad en que no le hubiese dicho primero la doctrina y después el cuidado de sí mismo. Los teólogos definen eso. Ellos dicen, ahí hay una intencionalidad. Y es que, hermanos, si nuestra forma de vivir no va compaginada con lo que creemos, la gente no creerá en lo que les enseñemos. ¿Me comprende? Usted puede saber mucha Biblia, hablar muy bonito de Dios, pero si eso no va compaginado con lo que nosotros realmente vivimos, la gente terminará diciendo, tú sabes mucho, pero obedeces muy poco. Amén. Así que la doctrina es muy importante, pero Pablo dijo, primero ten cuidado de ti mismo. Hace 8 días hablamos de ese tener cuidado de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de tener cuidado con la doctrina. Amén. Amén. Hermanos, ya hemos dicho en algún momento que la doctrina es la columna vertebral de la iglesia. O sea que ella le da a la iglesia sostén, hace que la iglesia pueda permanecer firme. Amén. Ella hace las veces de una muralla. Y yo les decía en días pasados que hablábamos, y tomé esto otra vez de ahí,
Les decía que en las ciudades antiguas se construían muros alrededor de la ciudad. Y esos muros se construían para proteger a las personas de que los animales, leones, tigres y otros animales, no se entraran a la ciudad. Pero también protegía para que la gente desprevenida no se saliera y terminara en una situación de peligro. Los protegía de los ejércitos enemigos que venían a hacer guerra. Pues déjeme decirle, eso en la doctrina es una muralla que nos guarda adentro, pero nos libra de lo que viene de afuera y a veces también de acá adentro. Amén. Así que eso es la doctrina. Pero también la doctrina da respuesta, hermanos, acerca de quién es Dios, quién es el que salva y qué es lo que ese Dios que nos salva hizo para que nosotros fuésemos salvos. Amén. La doctrina también nos ayuda, hermanos, para que usted y yo tengamos una ruta. La doctrina en la Biblia es la ruta para que el cristiano no se extravíe, para que no resulte creyendo cualquier cosa. Hay cristianos que a veces se confunden o los confunden. La razón, no tenían la doctrina, no conocen la doctrina. Y hermano querido, no todo el que ande con una Biblia o predique el evangelio o canten en una iglesia nos están enseñando la doctrina como es. Déjeme darle algún par de ejemplos. Hay gente que dice que después de muertos, la iglesia tradicional dice que después de que el ser humano muere, va al purgatorio a purgar las penas y después al cielo. Pero la Biblia así no lo dice. Eso se estableció en Roma, pero eso no lo dice la Biblia así. Entonces, mire lo que es no conocer una doctrina bíblica. Eso puede llevar, no solo, hermano, a que una persona aquí viva como quiera vivir y se encuentre con la realidad de que no tuvo salvación, pero aquí fue engañado bajo esa doctrina. Hay otras personas que dicen que si no guardas el sábado, no eres salvo, y se lo dicen a la gente. Así que ellos catalogan la salvación y le dicen a una persona, si tú no guardas el sábado, no eres salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, en Él, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Claro, eso tiene las implicaciones de obedecer los pasos que el Señor dijo, pero hay que creer en Jesucristo. No es el día sábado, no determina si guardo el sábado o no. De hecho, el día sábado no es para nosotros, era el día que había que guardarlo y sagrado, pero para los judíos. Y es algo que Dios le dijo a Israel, este día será pacto perpetuo, pero a Israel, entre mí, dijo Dios, y el pueblo de Israel, pero no es para nosotros. Pero entonces los que guardan el sábado le dicen a la gente, y no lo guardas te condena. ¿Entiende la importancia de la doctrina? ¿Entiende por qué hay que leer la Biblia? ¿Entiende por qué hay que conocer la verdad? Otros le dicen a la gente, no, es que nosotros esto va a ser un paraíso, y aquí es donde vamos a vivir y aquí es donde vamos a estar. Pero la Biblia no dice así. Por eso ellos han reformado la Biblia, traen otras versiones de la Biblia y han sacado su propia Biblia para decirle a la gente, no, es que vamos a vivir aquí. Pero la Biblia dice que que el Señor se fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. ¿Entiende la importancia de la doctrina, hermanos? La doctrina me ayuda a mí a que yo tampoco haga mezclas. Porque hay cristianos que hacen mezclas. Hay cristianos, yo les decía en el culto de empapeamiento, uno ve iglesias, organizaciones, líderes, termina el culto y se ponen a bailar. Ya cambia la música. Antes media horita antes estaba adorándose a Dios y ahora se canta a la vida, a la mujer, a la belleza, al amor y a tantas cosas. Pero hermano que está aquí, la vida cristiana y la doctrina nos ayuda a nosotros a entender que ahora en Cristo
Somos nueva criatura. Es que esto hay que entenderlo, porque en Cristo, y eso me ayuda a entenderlo la doctrina, es que los que estamos en Cristo estamos unidos a Cristo. Estamos unidos con Cristo. Hemos participado con Él de su muerte, su sepultura y su resurrección. Los que estamos en Cristo. Amén. Así que, hermano, por estas razones y muchas otras, necesitamos entender la doctrina, amén, la doctrina bíblica, lo que Dios ha establecido. El apóstol Pablo, él sabía el tiempo en que estaba viviendo. Él sabía el tiempo en el que Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, Tito la iglesia de Creta, y hermano querido, él conocía el momento, la época, pero no solo lo escribió para ellos, lo escribió para nosotros también. Amén. Así que él le advierte y le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate, Timoteo, cuídate. Cuida tu fe, tus principios, cuida lo que crees. Pero también le dijo a Timoteo: cuida la doctrina. Vuélvete un guardián de la doctrina, Timoteo. Amén. Y hermano querido, es que la doctrina no puede ir separada de lo que somos. Y yo quiero decirle, mire hermano, no puede ser que yo crea una cosa pero yo viva de otra manera. No. La doctrina no va separada de lo que somos. Si somos cristianos, nuestra vida cristiana en todo está influenciada por la doctrina y por lo que creemos. Amén. Hermano, si yo me voy a casar, la doctrina y los principios cristianos influencian en con quién me voy a casar y con quién no me podría casar. Déjeme decirle otro poquito. Eso influencia en cómo trabajo. Es que mi patrón se fue. ¿Y qué pasa que su patrón se haya ido? Es que el patrón está en la China. ¿Y qué pasa que se haya ido? Yo soy cristiano y a mí me pagan, esté o no esté el patrón, y yo tengo unos principios. Eso influencia todo lo que yo hago. Hoy se va a elegir, y los que eligen en su momento los presidentes de sus países, yo no puedo aislar lo que dice la Biblia de la elección de un candidato. No puedo aislarlo, no puedo separarlo. Camina de la mano. Hermano, no puedo tener un nivel de vida, no puedo hacer negocios, pero alguien dice que los negocios van por un lado y la fe por otro. No van así. No van así. El cristiano, su vida cristiana está influenciada o todo lo que hace está influenciado por lo que él es. Y no podemos separar el negociar de que yo soy cristiano. No puedo separar. Es que la persona no sabe y yo me le gané ahí tanto. No puedes separar, porque tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Así que Pablo era consciente de ese entorno y del peligro que vivía Timoteo, que vivía Tito y que íbamos a vivir nosotros. Por eso en la escritura, en varias partes de la Biblia, Pablo escribe y dice: tengan cuidado con la doctrina. Así que le dijo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina. Eso también es para nosotros como cristianos. Tengamos cuidado de la doctrina. Amén. Hermanos, hoy en el entorno que vivimos, en el tiempo en que vivimos, hay que cuidar la doctrina, lo que creemos. Amén. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, note que él les toca el tema de la doctrina y les dice: porque, oh Corintios, yo no me he propuesto enseñar otra cosa. Mire lo que él dice: yo no me he propuesto enseñar otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Así que él dijo: yo solo me he propuesto enseñarle la doctrina a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo era un hombre preparado, profesional, sabía muchas cosas, pero él dijo: me he propuesto enseñarles a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, otra vez la doctrina, ¿quién los fascinó a ustedes?
para que vayan a volver a las obras de la ley cuando ustedes han comenzado y han nacido ahora por el Espíritu. Así que Él toca la doctrina y les dice: no se dejen fascinar, conserven lo que tienen y lo que han entendido. La obra en ustedes tiene que ver con la obra del Espíritu y no por las obras de la ley. Cuando Pablo le escribe a los cristianos de Colosas, les dice que nadie los haga cautivos de filosofías, de pensamiento o de vanas sutilezas. Cuando le escribe a los cristianos de Filipo, les dijo: sepan ustedes que entre ustedes hay enemigos de la fe. Así que, hermano, a veces dentro de nosotros hay gente que también tiene pensamientos contrarios, doctrinas contrarias, formas de creer diferente a lo que dice la Biblia. Pero, hermano querido, con ello hay que tener cuidado. Así que eso fue lo que le dijo a Timoteo, y no lo hizo solo Pablo, lo hicieron muchos hombres en la Escritura. Hombres de Dios hablaron y dijeron: cuidado con la doctrina. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado con la doctrina. Y, hermano querido, el tratar de torcer la doctrina o cambiarla no es de ahora. Eso fue lo que Satanás hizo en el huerto del Edén. En ese tiempo no había ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni TikTok, ¿qué más? WhatsApp, ¿qué más? Y Eva habló con Satanás, yo no sé cuántos, si 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Lo cierto es que le cambió la doctrina. Dios había dicho algo y sin ninguna influencia externa, Satanás le cambió la doctrina a Adán y a Eva. Dios ha dicho que no pueden comer. Ustedes sí pueden comer. Eso no es así, sí pueden. Y como no faltan los que tienen la forma de Adán y Eva, y eso sí que hay también. Así que empezaron a parar oído. Wow, ¿qué dice? Wow, interesante. No, es que Dios sabe que si comen de ese fruto, ustedes serán. Oye, esto se vuelve más interesante todavía. Entonces abrieron el oído y se cambió la doctrina que Dios estableció. ¿Dónde estamos hoy? En el mundo, en un problema que se cambió la doctrina y ellos escucharon eso que Satanás les dijo. Otra vez, no habían redes sociales. Usted sabe la amenaza que tenemos nosotros hoy. Usted abre las redes y ya viene una falsa doctrina, un falso pensamiento. Se encuentra con una persona y le dice otra cantidad de cosas. Nuestros líderes del mundo y del gobierno creen filosofías, doctrinas, hermano, contrarias. La Biblia dice que solo hay un Dios y hay líderes que dicen la Pachamama. Pero la Biblia dice un Dios y no hay más. La tierra. Ya los indígenas llaman la tierra la Pachamama, y de ella dicen que en ella es que hay que creer, que a ella es que hay que honrarla. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que Él es el dueño de todo, y que de Él es el cielo, la tierra y su plenitud. Hay quienes adoran la creación y no al Creador. La razón, la doctrina. ¿Cuál es el problema? La doctrina. El no conocer la doctrina. Así que Pablo le advierte a Timoteo y le dice: ten cuidado. En 1 de Timoteo capítulo 4:1, Pablo le advierte a Timoteo. Leámoslo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Hermano, préstele atención a esto. Prestémosle atención a esto. Porque la Biblia dice en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál es la razón? ¿Escucharon qué? Escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ese término apostatar de la fe en su idioma original es apartarse, es rebelarse, es desertar, es salir de las enseñanzas y seguir las enseñanzas engañosas y disfrazadas del diablo.
Y entienda una cosa, hermano. Si alguien sabe camuflar enseñanzas, es Satanás. Es Satanás. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Así que sabe engañar, sabe venir con sutileza. A eso se refería Pablo y era lo que él quería que Timoteo entendiera y que nosotros hoy entendamos, que hay que tener cuidado con la doctrina, que hay que tener cuidado con lo que creemos y saber lo que creemos. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que Pablo en diferentes pasajes le dice al pueblo y a Timoteo y nos aconseja a nosotros: tengan cuidado con las falsas enseñanzas. Hermano, hay gente que sigue a predicadores que predican el neopentecostalismo. Hermano, el pentecostalismo de hoy no es la doctrina del pentecostalismo que hemos predicado por años y la gente cree que es igual. No, eso ha hecho un daño terrible el neopentecostalismo. El problema es que no lo ha hecho solo afuera, lo ha hecho dentro de las iglesias. Y el neopentecostalismo es un movimiento que surge por allá desde el año 1990 y eso empezó a cambiar la historia del cristianismo, la forma de cantar, la forma de adorar, la forma de predicar. Antes los pastores, bueno, todavía hoy muchos, pero la forma de predicar de los pastores era así como yo estoy aquí. Ahora los pastores predican con gorra, otros con gafas oscuras, en tenis, en chanclas, hasta en pantaloneta. Eso es todo, eso no es una sola cosa aislada, es parte del movimiento neopentecostal del mundo, que ha venido con una forma y un pensamiento diferente. Se cambió la adoración a Dios. Muchos cantantes entonces vinieron con otra suerte de cántico y de formas de adorar, pero todo dentro del neopentecostalismo, cambiando la estructura que conocíamos. La forma de predicar, ya se predica en muchas iglesias más de la prosperidad, de la bendición que de la doctrina. Se predica más del bienestar, de que te va a ir bien, en vez de predicar de la doctrina. Así que, hermano querido, eso es lo que hay que prestarle atención y nosotros ser cuidadores de la doctrina. Amén. ¿Están aquí conmigo? Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo y le dice: ten cuidado de la doctrina, Timoteo. Ten cuidado. Hermano, muchos mensajes son muy bonitos, de muchas iglesias, muchos predicadores. El problema es que eso es lo que le gusta a la gente, un mensaje bonito, pero sin contenido de la palabra de Dios. Sin enseñanza que me forme y me estructure y me corrija y me enderece. Y alguien dijo: si la doctrina que te enseña y el Dios que tienes no pueden cambiar tu forma de vivir, entonces revisa qué Dios tiene y qué clase de doctrina tiene. Hermano querido, no podemos decir, hermanos, que podemos desligar lo que somos, lo que creemos de nuestra vida. Y en lo que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo, pero también cuida la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. No puedes creer lo que tú piensas o como tú crees o lo que la gente. No, Timoteo, ten cuidado. Hermanos, no podemos creer a nuestra manera. Amigos, no podemos creer a nuestra manera. Tú no puedes formar tu propia religión. Yo voy a la iglesia el domingo, pero no más. Y no me preocupo por lo demás. Y la vida en semana, yo soy yo y tengo una vida y vivo. Hermano y amigo, la vida cristiana influye en todo lo que hace, desde el domingo hasta el domingo en la noche, al lunes hasta el otro sábado, hasta el otro domingo, todos los días, todas las horas, todos los meses, todos los años. Hermano, yo no soy cristiano circunstancial, yo soy cristiano las 24 horas del día, las 7 horas de la semana y todos los días del año. Somos hijos de Dios. Si no hemos entendido esto y el mundo no lo ha entendido. Y si el mundo no, y si nosotros no lo entendemos, el mundo lo entenderá menos. Amén. Hermanos, esos dos consejos de Pablo a Timoteo deben de ir juntos. Ten cuidado de ti mismo, cómo vives, cómo hablas
¿Qué dejas meter a tu mente? ¿Qué estás cultivando en tu mente? Ten cuidado de ti mismo. Pero luego le dijo, y de la doctrina. Hermanos, la doctrina sin el carácter de un cristiano fiel a Dios y consagrado, escúcheme en esto, la doctrina, el mucho conocimiento de doctrina, pero sin la vida práctica de la fe y la obediencia y la santidad, conduce a cristianos legalistas. Así que se vuelven cristianos legalistas, duros, pero ellos no viven el evangelio. Señalan a otros, critican a otros pero ellos no lo viven. Tienen formas de decir, no, es que esto no está bien, aquello no está bien, pero hay un legalismo, pero no viven. Así que doctrina sin carácter cristiano y conocimiento de Dios me conduce a un legalismo. Pero escúcheme bien, puedo ser un buen cristiano, alguien que ame, que sirva, no critico, no murmuro, soy una gran persona, pero si no tengo conocimiento doctrinal, soy una persona que se lo van a arrastrar las olas el viento se lo llevará. Así que ambas áreas deben de caminar juntas, hermano querido. Y déjeme decirle algo, nosotros los cristianos ya tenemos la palabra profética más segura. Aquí está lo que usted necesita saber y conocer. Los cristianos, eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, se levantarán falsos maestros, falsos cristos con falsas doctrinas, engañadores. Hermano que está aquí, los cristianos no necesitamos nada de nuevas revelaciones. Hay gente que anda buscando nuevas revelaciones y andan buscando qué le dijo por allá esta persona, este pastor, que el otro dijo por allá que el Espíritu Santo es esto, que el otro dijo por allá que son los profetas, que el otro dijo por allá que son los apóstoles, que son los iluminados, que no hay que saludar de esta manera, que no hay que saludar de la otra. Hermano, el neopentecostalismo cambió el saludo que decíamos antes: Dios te bendiga, por bendecido, prosperado y en victoria. Y la gente, y uno escucha a los hermanos a veces, y ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No, nosotros no necesitamos nada de nueva revelación. El neopentecostalismo dijo, es que ellos ya no son cantantes, no, ellos ya no son los que sirven a Dios y adoran a Dios, ellos ahora son los salmistas. Y el neopentecostalismo cambió el esquema y dijo, y ustedes los predicadores ya no son pastores, ya no son predicadores, Él es el ungido, Él es el apóstol. No lo toque, no lo toque. No lo toque, que Él no lo puede tocar. Él ahora está en un grado superior. Hermano, que no se arrepienta y verá qué grado superior va a tener. Hermano querido, nosotros no podemos andar de nuevas revelaciones. Manténgase en lo que dijo Dios, en el fundamento de apóstoles y profetas, la doctrina, la que Cristo enseñó. Amén. Amén. Hermano, mantengámonos en la doctrina que Cristo enseñó. Este peligro que estamos viviendo hoy no es nuevo, pero sí ya lo han anunciado muchos. Hace 50, 80, 100 años atrás, hombres de la antigüedad hicieron el diagnóstico y dijeron: la generación del siglo XX y del siglo XXI será una generación que quiera salvación sin regeneración, que quieran cristianismo sin Cristo, que quieran perdón sin arrepentimiento, que quieren política sin Dios y quieren cielo sin infierno. Pero hermano querido, ninguna funciona sin la otra parte. No podrá haber salvación si no tenemos una fe sólida en Cristo Jesús. No habrá cielo si no entendemos que hay infierno también. Hoy han revaluado la doctrina del infierno y hay iglesias que dicen que no hay infierno, hermano querido, pero la palabra de Dios lo enseña, lo dice, lo predica, y yo tengo que entenderlo de esa manera. Amén. Diga gloria a Dios. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: ten cuidado.
Y esa palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, en el idioma original significa préstate atención a ti mismo cuidadosamente. Hermanos, tenga cuidado. Es que uno se desvía sin darse cuenta. Uno termina creyendo cosas que la Biblia no dice, porque uno mismo abre la puerta a argumentos, a pensamientos, a ideas. Uno mismo va dejando de vigilarse a sí mismo. Ay, ¿yo por qué dije eso? Yo no creía así. ¿Por qué yo actué de esa manera? ¿Por qué yo ahora estoy creyendo que las cosas son así? A veces hay personas que dicen que si celebramos, si hoy le damos un detalle al día de los padres, hay gente que dice, yo no participo de eso porque eso es pecado. Eso es de por allá. No, hermano, cuidado con esas formas de pensar. Es que un cumpleaños yo no lo... No. Aprende la doctrina y ni le pondrás ni le quitarás. Es que hay gente, hermano, que se vuelve mística y adoptan un misticismo, pero no viven tanto el cristianismo, sino un misticismo. Cuidado con la forma de creer mística. Nosotros no predicamos de la riqueza ni nada. Hay gente que quiere ver, dice, no, es que los que caminan con Dios tienen que ser pobres. Tampoco, ni lo uno ni lo otro. Ni tienen que ser ricos los que caminan con Dios, porque el Señor no dijo eso. Y tampoco dijo que tenían que ser pobres los que caminan con Él. Él dijo que a los pobres siempre los tendréis. Y Él dijo que habría bendición para los que le crean y caminen en Él y confíen en Él. Pero hermano querido, cuidado con el misticismo. Pero eso empieza por cuidarme a mí mismo primero. Eso empieza por tener una fe clara en la Biblia, porque yo entienda la Biblia como es. Así que ahora, hermano, la gente, los megapredicadores, pero escúchelos frente al principio bíblico. Escúchelos. Le preguntaron a Dante Gebel qué opinaba del aborto y dijo, pues ni sí ni no. Pero un cristiano no puede decir ni sí ni no. Así que si usted se ha perdido ahí unas 30 minutos, 1 hora, 2 horas escuchándolo, ha pagado con su vida ese tiempo. Porque a veces seguimos personas, hermano, que no tienen fundamentos. A ellos les interesa ser los protagonistas, pero no seguir la verdad de Jesucristo. Es cuando el cristiano debe conocer su doctrina. Debe conocer lo que cree. Y Pablo dice, mantente observando cuidadosamente tu vida y tu enseñanza, Timoteo. Y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos todos, hermano. Mantengámonos vigilantes de nosotros mismos y de lo que estamos creyendo. Uno a veces dice, a veces el que oraba a los días dice, ya no tengo que orar. El que cantaba, ya no tengo que cantar así, porque cantan así. El que aplaudía ahora dice, ya no tengo que aplaudir. El que venía a los cultos dice, yo no tengo que ir tanto a los cultos. El que ofrendaba o diezmaba, yo no tengo, pero solo estableció Dios. Yo me puedo ir a la iglesia como yo quiera, servir como yo quiera. Eso no tiene, no, hermano. No, mantén tu doctrina. Mantén tu fundamento. Amén. La palabra doctrina significa enseñanza, instrucción, cuerpo de verdad transmitido por Dios para su pueblo. Es que la doctrina no viene de los hombres. Al contrario, contra esa forma de ver y de creer es que Pablo exhorta y dice, no a la manera de los hombres. Tengan cuidado con lo que los hombres digan, pero afiáncense en lo que dice la palabra de Dios, hermano. Esto es lo que debe mantenernos. Y déjeme decirle, hermano, la gente va a ir más a iglesia donde les prediquen la prosperidad, el amor, la bendición, el triunfo, el éxito, y los dejen vivir de cualquier manera. Pero cuando se predique la palabra como es, mucha gente no va a querer. Pero hermano querido, esta forma de creer y seguir la doctrina es la que
que dice Pablo en el mismo versículo que leímos: porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Permanecer en la doctrina y guardarla nos hará que permanezcamos hasta el final del camino. Amén. Dele la gloria a Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña toda la doctrina y las formas de creer que Dios espera en nosotros. Amén. Para el apóstol Pablo, la doctrina era la verdad revelada de Dios. Escúcheme eso. Para Pablo, la doctrina es la verdad revelada de Dios. Para Pablo eso es la doctrina. Por eso él habló y dijo: tengan cuidado, no dejen que nadie les venga a traer otro pensamiento, otra ideología, otra filosofía, otra forma de creer. Es que usted puede predicar de cualquier manera. No. En la Biblia hay una forma de cómo debe de ser la elección de los ministros. Usted sí sabe que hoy todo el mundo, el que tiene capacidad de hablar, se dice, alguien por ahí emocionado y lejos de Dios le dice: uy, usted puede ser pastor. Y el otro fue y se creyó eso y fue y dijo, pero no está ni definido él, ni tiene una doctrina. Es más, muchos de los que hoy se nombran pastores, ellos mismos, es porque no fueron capaces del primer consejo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Como no lo obedecieron, entonces se fueron de la iglesia y empezaron a poner una iglesia y a predicar una doctrina y un fundamento. Pero hermano querido, Pablo empezó por el orden y dijo: ten cuidado de ti mismo primero, de tu vida, porque no puedes llegar a ser el hombre que Dios quiere si no tienes cuidado de ti mismo primero. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, la doctrina tenía que cuidarse porque la doctrina determina la conducta de nosotros. La que me mantiene en el camino es la doctrina. Es la doctrina. Léala, no crea como usted piensa. Tampoco crea como le predicó a alguien por allá porque habló muy bonito y usted escuchó una música muy bonita. Hermano, hoy hay gente que le hacen una música de fondo muy bonita. Aquí a veces la hacemos, pero no, tengan cuidado, no, a eso no me refiero. Pero hay gente que escucha una predicación con una música de fondo por allá muy bonita, unas palabras bonitas, pero la gente no alcanza a medir lo que está enseñando esa persona de fondo. Acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de la fe. Y entonces la gente se deja llevar en el momento de emoción, en que está en un estado de ánimo, y entonces empieza a reenviar o a pensar que esa es la manera de creer. Hermano querido, la doctrina es la que no te deja desviarte ni a derecha ni a izquierda, es la que te muestra el camino, es el GPS que te mantiene en la línea que Dios quiere. Permítame decirle, hermano, si usted va a otro país que usted no conoce nada, le quiero decir algo: puede andar en el mejor carro, puede tener muy buen aire acondicionado ese carro, puede tenerlo lleno de gasolina, puede tenerlo lleno de comida, pero si usted no tiene un buen GPS, hermano, está perdido. La doctrina es el GPS que nos mantiene a nosotros en Cristo, en la fe, en la sana doctrina, en el fundamento. Es la que nos hace mantenernos donde Dios quiere que usted y yo estemos. Hermano, la doctrina nos protege de las creencias herejes y de pecado del mundo. Digan amén. Así que Pablo escribe en diferentes partes de la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 18, vamos a leerlo un momentico. Escuchen lo que Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, escuchen esto, yo sé a quién he creído. Es que deténgase conmigo. Yo sé, Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Hay gente que le dice a usted: no, pero usted no nota que usted lo que hace que fue cristiano, su vida cambió, usted se quebró, la empresa se fue al piso, su señora se fue, no, su vida. Y Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto.
Y él dijo, y no tengo problema y yo no me avergüenzo. Y Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Digan amén. Hermano, yo sé en quién he creído. Un cristiano debe saber en quién ha creído. Y luego Pablo dice, y estoy seguro que Él en quien he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Luego Pablo dice, retén. En el versículo 1 él dice, yo sé en quién he creído. Y luego comienza el versículo 13 diciendo, retén. Ese es un imperativo. Ese es un imperativo. Y Pablo está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y yo quiero que usted me entienda algo. En el versículo 12 él dice, yo sé en quién he creído. Y aquí en este versículo él está diciendo, yo sé lo que he creído. O sea, no solo en quién, yo sé lo que he creído. Y le dijo a Timoteo, por eso retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En el 12 le dijo, mira, yo sé en quién he creído, Timoteo. Y en el 13 le dice, y yo sé lo que he creído. Un cristiano necesita tener definido en quién ha creído y qué es lo que ha creído. Cada persona de esta iglesia, de esta congregación, hermano, necesita tener claro que ha creído en el único Dios y que no hay más. Amén. Amén. En quién he creído y lo que he creído. Amén. Hermano, cada persona aquí necesita tener claro en quién ha creído y cómo y qué es lo que ha creído. Y les decía esta mañana, si alguien cree que el pecado no tiene consecuencias, vivirá como él quiere. Porque es que mi forma de creer afecta mi vida. Y eso no quiere decir que los que conocen la doctrina y viven no tienen dificultades o luchas o tentaciones, pero se guardan y se esconden en Dios. Y reconocen su humanidad y su debilidad. Pero hermano querido, eso es muy distinto. Aquel que tiene un concepto equivocado de la doctrina de la fe de quién es Dios, entonces pensará que el pecado no tiene consecuencias. El pecado sí tiene consecuencias. Pero aquel que cree que Cristo es el Señor de su vida, él vive diferente, porque él entiende y dice, es que yo tengo un dueño, yo tengo un Señor. Mi enseñanza, mi fe, mi doctrina me dice que hay un Dios al que hay que amar, hay que respetar. Él es el Señor de mi vida, Él es el dueño. Ante Él tengo que rendir cuenta, a Él tengo que obedecerle. Diga gloria a Dios. Hermano, si usted tiene una fe en Dios chiquita, usted será chiquito en la forma de obedecer. Por eso es que hay gente, hermano, que su forma de obedecer es sin compromiso, sin entrega, sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero déjeme decirle, hermano, el que ha entendido la doctrina guarda el testimonio, ayudará a otros a que crean como Dios enseña en su palabra. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Alguien dijo que la conducta nuestra, la manera en que nos comportamos, escuche esto, es el fruto visible de las convicciones invisibles que tenemos. Así que la manera en que una persona se comporta en la vida, negociando, trabajando, en el trabajo, en el negocio, en la casa, como papá, con los hijos, con todo su entorno, es el reflejo de las convicciones invisibles que tiene. Así que hermano querido, por eso hermano hay que guardar la doctrina. Y es que la doctrina nos protege a nivel personal y a nivel de iglesia nos protege. Digan gloria a Dios. Hermano, le quiero decir algo. Los falsos profetas y maestros, ellos no llegan negando la fe. Ellos llegan escondiditos diciendo amén, pero ahí tienen su forma de creer. Ellos dicen amén y dicen wow, pero en el paso de los días van sacando lo que tienen. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado, porque se meterá gente como lobos rapaces.
Usted los ve hoy sanos, tranquilos, pero sus creencias van en contra de la fe y de los principios. Así que Pablo le dice: ten cuidado con esas enseñanzas sutiles, ten cuidado con los que te quieren desviar o querrán desviar la iglesia, al rebaño, a los cristianos. Gloria al nombre de Jesús. Una versión de la Biblia dice: aférrate al modelo de la sana doctrina. Hermanos que están aquí, aferrémonos al modelo de la sana doctrina. No creas lo que a ti te parezca, no te vuelvas místico. Es que si hacen esto en la iglesia, eso no, yo no lo veo bien. Esa pared es santa, eso ahí es tan consagrado que no sé por qué pusieron esta imagen ahí. No te vuelvas místico. Aférrate a la sana doctrina. Cree en el Dios eterno, permanece en tu fe, cuida tu santidad, cuida tu relación con Dios, permanece en lo que la Biblia dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dele la gloria a Dios. Hermano, la doctrina es la raíz de la cual brota la santidad. Así que mantengámonos ahí. La misión de Timoteo, ya se los dije, no era buscar mensajes nuevos ni revelaciones nuevas. La misión de Timoteo era que guardara la doctrina que ya tenía. Hermano, guarda la doctrina que no tienes. No creas a tu manera. Lo que no entiendas, pregúntalo. Si algo no entiendes, pregúntalo, pero no digas que si celebramos un cumpleaños es pecado. Y a veces compartimos eso no es una forma sana de creer. A veces la gente sale con creencias, ideas. No, Timoteo no podía salir con inventos nuevos. Él tenía que ser el custodio de la verdad recibida. Hermanos que están aquí, usted y yo hemos conocido a Dios y debemos ser custodios de la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Cuide la doctrina, cuide la enseñanza, guarde los principios de la fe. Pablo le dijo a Timoteo: guarda el depósito. Retén la sana doctrina, Timoteo. Hey, Timoteo, refuta a quien tengas que refutar. Eso se lo dijo a Tito. Pues a veces los cristianos tendremos que refutar. Tito capítulo 1 versículo 9. Retén la doctrina y a veces tendrás que refutar a otros. Pablo dijo: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido ¿qué? Enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes. En nuestro medio habrá gente que tienen otras formas de creer, pero hermano querido, retén la sana doctrina, lee la Biblia, escucha la palabra, y eso nos mantendrá firmes y fieles en lo que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios. Sabe, hermano, la sana doctrina nos llevará a tener una fe sana. La sana doctrina me llevará a tener una fe sana. La sana doctrina me llevará al amor. No hay tal como que la doctrina me lleve a ser una persona que no ame. No existe. La sana doctrina me lleva a mí a la santidad. La sana doctrina me lleva a la humildad. La sana doctrina me lleva a la obediencia. La sana doctrina no me vuelve arrogante, me transforma. Amén. Diga gloria a Dios. Termino diciéndoles, hermano, necesitamos tener una sana doctrina. Y la tenemos. El problema es que muchos no la leen. El problema es que no nos preocupamos por leer, por conocer, por crecer. La gente sabe mucho de otras cosas, pero poco de la Biblia. La gente tiene grandes equipos para trabajar, pero a veces ni Biblia tiene. Se les acaba la Biblia y no compran otra. Se les queda en un lugar y la gente, hermano, yo conozco los constructores. A usted se le daña una broca y ¿cuánto demora en comprar la broca buena? Se le daña el equipo para arreglar los aires, hermano Jorge, ¿y cuándo hay que comprarlo? De una. Hermano constructor, hermano Giovanni, se le daña un taladro, ¿cuándo hay que comprarlo? De una. Pues la gente se le daña la Biblia, se me quedó la Biblia, hermano. Sí, sabe usted, pastor, que hay 3 meses me perdió la Biblia en la iglesia. ¿Y qué? No, pues no tengo Biblia. ¿Y qué? ¿Cómo era la Biblia? No, me costó 10,000 pesitos.
Hermano querido, no puede ser así. Esto llamado la Biblia, la palabra de Dios. Y de ella debemos tener nosotros, hermano, de más. Que cuando alguien necesite ella o venga con una ideología, un pensamiento, usted le conteste con la palabra de Dios, no como usted cree, no como usted piensa. Hermano, qué peligro cuando los cristianos decimos lo que creemos y no decimos lo que dice la palabra de Dios. Usted podría estar contradiciendo a Dios en lo que usted dijo. Tenga cuidado, no diga lo que usted cree, no diga lo que usted piensa, no diga lo que alguien le dijo. Diga lo que dice la palabra de Dios. Hermano, cuando yo digo la palabra de Dios, no tengo temor a nada, no tengo dudas, no tengo problemas, no ofendí a Dios, no cambié la doctrina, me mantuve en lo firme. Si me trae consecuencias, Dios me levantará, pero mantuve la doctrina. Iglesia de Aruba, mantengamos la doctrina y parémonos firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús. No lo que William crea, lo que William crea va y viene. Pero cuando le predique la palabra de Dios, no tengo problema. Usted puede venir a reclamarme, pero yo le contestaré y le diré: mira, pero lo que te dije, lo dije porque la Biblia lo dice en tal parte. Y lo que está ahí en la palabra de Dios. Entonces tendrás que reconocer que no fue lo de los hombres. Hermano querido, mantengámonos en la doctrina. Hay un único Dios. Esta iglesia predica que hay un único Dios. Pero alguien me puede decir por qué decimos que hay un único Dios. Porque aquí lo dice. La gente le dicen es que hay Trinidad. No, pero la Biblia no dice de eso. La Biblia dice que hay un único Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. Eso no me lo inventé yo, eso no se lo inventó la iglesia pentecostal. A la gente le dicen: usted va donde los pentecostales. Ay, no, del nombre de Jesús. Ay, no, cuidado con ellos. Claro que tienen que tener cuidado con nosotros. Claro que sí tienen que tener cuidado. Pero ¿sabe por qué? Porque conocemos la doctrina. Porque te vamos a predicar la verdad y se van a caer muchos castillos de naipes y castillos de arena que muchos líderes han construido, pero que no los han construido a la luz de la palabra de Dios. Hermano querido, la Biblia dice en Deuteronomio 4:35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que, dígalo duro, hermano, y no hay otro fuera de él. En Deuteronomio 4:39 te dice: aprende pues hoy, apréndelo y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que dígalo. Y no hay otro, hermano. No es que nosotros no querramos decir otra cosa, es que no lo dice la Escritura. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no tendrás dioses ajenos delante de él, ni te postrarás, ni te inclinarás, ni te arrodillarás delante de ellos. La Biblia dice en Deuteronomio 32:39: ved ahora, dice Dios, que yo soy y que, y no hay dioses conmigo. Yo hago ¿qué? Yo hago vivir y yo hago morir, y ¿qué? Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hay un único Dios allá arriba en los cielos, abajo en la tierra, que lo controla todo. Eso no es una idea de la iglesia pentecostal, eso lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que ese único Dios se manifestó en carne. Que la gente dice que se lo inventó. No, es que no lo inventamos nosotros. La Biblia dice que ese Dios se iba a manifestar, ese único Dios se iba a manifestar en carne. Así que la Biblia dice en Isaías 7:14: he aquí, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y ¿qué? Y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre ¿qué? ¿Y qué significa Emmanuel?
Dios con nosotros. Ese único Dios se manifestaría en carne. Eso dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará el nombre del niño, que iba a nacer como admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? El niño que nacía era el mismo Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso no se lo inventó la iglesia pentecostal. Esa es la doctrina acerca del Dios único, que no hay más, y que ese Dios se manifestaría en carne. Hermano, no es que lo digamos nosotros. Eso es lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta, versículo 16, que nos daba el versículo el hermano Jairo. E indiscutiblemente, no lo discuta. Oiga, la Biblia dice no discuta, y uno está, y se para la gente y dice que son dos, es que no son el mismo. Pero la Biblia dice no lo discutas. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue, escúchelo, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? Justificado, ¿dónde? En el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a quienes, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano querido, la doctrina cuídela, manténgase en ella, sosténgase, sea un guardador, cuide su vida y cuide la doctrina. Amén. Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no decirle a Dios: ayúdame, Señor, a tener cuidado de mi vida, de mí mismo y de la doctrina? Hermano, tengamos cuidado de nosotros mismos. Usted puede estar aquí, pero el enemigo venirlo trabajando hace 1 año, 2, 3 años, con ideas, con pensamientos, con filosofías. Usted le escucha toda doctrina de demonios que saca la gente, falsos maestros, y usted los escucha. Pues puede que no se pierda hoy o mañana, pero se va a perder en 2, 5, 10 años. Tenga cuidado. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de lo que hay en tu mente, Timoteo, de cómo crees. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Hermano, yo no sé si alguien esta mañana necesite decirle a Dios: Señor, aquí estoy y aquí está mi vida. Ayúdame, Dios, a que yo sea un cuidador de mi mente y de mi corazón, de lo que siento, de lo que veo, de los peligros que me rodean. Pero a la par yo guarde la doctrina que he aprendido, que a la par yo guarde la doctrina que he recibido. ¿Por qué no le dice a Dios? Esas dos frases están unidas por una conjunción. La I está uniendo y esas dos expresiones: ten cuidado de ti mismo, y la une a la misma altura para decir: y de la doctrina. Hermano querido, cuida lo que tienes en ti y cuida la doctrina que Dios te ha entregado. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: mi vida, Señor, hoy mi vida, que yo no sea un hombre místico, termine diciendo cosas por allá que en vez de ayudar a la fe y a la iglesia, yo termino creyendo cosas extrañas? Que un cumpleaños no se puede hacer, que unos 15 no se puede hacer, que un matrimonio, que porque cantan así. No, cuida la doctrina, mantén la obediencia, la santidad, la fe, la sana doctrina, la pureza. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios, a descubrir lo que dijo el escritor. Líbrame de los errores que me son ocultos. Sabe que pueden haber incluso algunos errores que están entre nosotros y ni nos hemos dado cuenta. Líbrame de mi forma de creer que pueda cambiar mis principios. Oh Dios, ayúdanos
Bendícenos. Líderes, padres, ayúdanos, Dios. Dígaselo a Dios. Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, Dios, hacemos hoy ante tu altar, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Dile al Señor hoy, dile: Señor, yo te quiero Con agradar. manos limpias, corazón puro para ti. Yo te quiero agradar, Dios. Cuidaré mis ojos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuidaré. Tengamos cuidado de la doctrina. Cuidaré. Oh Dios, ayúdanos. Mi corazón de todo lo malo. Todo lo malo. De todo lo malo. No te quiero fallar. No te quiero fallar jamás. Oh, amén, amén, amén. Hacemos hoy Ante tu altar, ante oh tu Dios. altar Ayúdanos. un compromiso de vivir en santidad. Hermano, cuidémonos, iglesia. Hacemos hoy Cuida la doctrina, cuida el ante tu fundamento. altar Cuidemos quiénes un somos. pacto de hombres que te quieren agradar. Cuida lo que crees. Con manos limpias, Aleluya. corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Amén. De verdad que...